Bueno, hola a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos a este lanzamiento del libro catálogo Bienes Comunes, La Cordillera y el Mar faltaban del todo, de este proyecto que hicimos, mi nombre es Sandra Molina, yo soy acá académica de la UNAV, y Constanza Valderrama, artista visual y también es académica de la Universidad de los Lagos y está a cargo de la Galería La Caracola en Puerto Montt. Hoy día vamos a presentar los contenidos de esta publicación, los procesos, antecedentes y lo que significó la producción de la publicación para luego compartir con ustedes una copia y un bebestible, un juguito al final. Un refresco. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Para nosotros es muy significativo cerrar este proceso, que fue un trabajo como de casi 2 años, y nos parecía muy bonito hacerlo en este lugar también, donde Sandra es académica. Nos ha importado mucho que este proyecto circule en distintas escuelas de arte. Es un proyecto que estuvo expuesto, partió en el Centro de Arte Molino Machmar en Puerto Varas y luego nos desplegamos por distintas universidades en Chile. Después se fue a Valdivia, ¿cierto?, a la Escuela de Arte de la Universidad Austral, en la Galería Réplica. Luego estuvo en la Galería Máquina también de la Universidad Católica, acá en el Campus Oriente. Y luego también hicimos un prelanzamiento en la Universidad de los Lagos, en Puerto Montt, con la maqueta del libro, porque en ese momento el libro estaba en imprenta. Y ahora estamos muy contentas de ya tener a nuestro hijo libro, objeto, acá con nosotros, y queríamos presentarlo también en este espacio de reflexión y con estudiantes, con familia, amigos y gente querida. Así que les agradecemos mucho estar acá con nosotros. Voy a insistir con el otro. No funciona. Ya. Vamos a comenzar mostrándoles un video que hicimos dentro del contexto de la primera exposición. Ahí va. No se está viendo completo, ¿cómo se ve aquí? Perdón. Ahí, ¿no? Es acá. Está sin sonido, parece. Sí, está sin sonido. Es verdad. Lamentamos los problemas técnicos. Gracias. Eso es lo rico de estar en universidades, que hay juventud que conoce mejor la tecnología que nosotros. Sí. Va a estar muy fuerte. A ver, probemos. Ahí sí. Ahí está la pantalla completa. ¿No lo tapamos? Ante el fracaso del proyecto de constitución del 2022, el texto lo tomamos como un manifiesto. En este caso nosotros entonces tomamos el texto constitucional como un manifiesto de algo que no sucedió, que de alguna manera presenta una propuesta, una visión un poco utópica de cómo nos habría gustado que fuera esta interacción con la naturaleza. En el fondo, refrescar la memoria en torno a esas ideas que fueron bastante colectivas igual, a pesar de que no se haya hecho efectiva la Constitución. Elegimos imágenes donde no aparecen seres humanos, donde podemos como contemplar la naturaleza como en todo su esplendor, pero a través de distintas materialidades jugamos con la idea del desvanecimiento de esas imágenes, y que es un poco el aterrizaje a la realidad. Las obras que contemplan esta muestra están elaborando esa tensión de la desaparición, ¿no? Y es muy bonito pensar que nuestro entorno, nuestra naturaleza es un bien común, o sea, es algo que efectivamente todos tenemos que hacernos cargo de, ¿no? Tenemos que proteger, tenemos que evitar, tenemos que recorrer, tenemos que conocer, etc.
recordar esas ideas y concientizar de que estaban esas ideas en el colectivo, pero ahora ya quedan a cargo del individuo. Dice en el artículo 134 de bienes comunes naturales, dice: son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares, humedales. Los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos. El subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes comunes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. Bueno, eso fue... Oh, está muy fuerte. ¿Ahora sí? Sí. Pues ese video fue una pequeña introducción para que tengan un poquito la atmósfera de lo que trata el proyecto. Vamos a profundizar un poquito más. Pero ahora queríamos partir contextualizándoles también un poquito de cómo han sido nuestras obras previas a este proyecto, un poquito de cada una de nosotras para que también entiendan el por qué con Sandra decidimos juntarnos y trabajar juntas. Gracias. Bueno, lo que les estamos mostrando aquí corresponde a la obra Santo Domingo 1046-1066. Es una obra que presentamos con Jesús Román, que está aquí presente, en la Galería Gasco, por ahí por el 2010, 2011. Y acá se trabaja la imagen desde el traspaso de medios digitales, del registro de la fotografía digital de lo que está justamente al frente de la galería, y trabajamos haciendo como replanteamiento de la imagen a partir de distintos medios. En este caso es un mural de 2 por 10 metros realizados con superposición de tules. Por lo tanto, la capa más fina corresponde a los grises claros y la mayor cantidad de capas de superposición de tules corresponde a la oscuridad. Esa básicamente es mi aproximación al trabajo textil, en el cual hay una relación entre la imagen fotográfica, el traspaso de medios digitales y luego un trabajo que es sumamente lento y sumamente como dedicado en torno a traducción de estas imágenes digitales a patrones y telas. Y esto, cuando uno lo ve más de cerca, se puede ver que son pequeños trozos de tela recortados que están sujetos con alfileres, ¿no? En este caso había una observación del entorno, en este caso un entorno urbano, y también siempre está la pregunta en este tipo de trabajos que yo hago con telas, que son de tiempo muy extendido, la pregunta de ¿qué pasa si yo saco el alfiler? ¿No? ¿Qué pasa con la obra si yo empiezo a sacar los alfileres? Siempre la respuesta es, bueno, la obra se cae, la obra se desarma. En este caso uno, en el fondo, siempre tiene el potencial de desarmarse, ¿no? Ese sería como uno de los antecedentes que yo les presento, que de alguna manera tenía relación con lo que trabajaba Coty, porque en nuestras conversaciones siempre empezamos a hablar de la imagen fotográfica, cómo esa imagen fotográfica se traslada a otros medios y de qué manera la imagen puede trabajar la impermanencia. Gracias. Bueno, y aquí están viendo El Pueblo Unido, que es una obra que hice el año 2019 en Londres, que me invitaron a intervenir a esta esquina, donde se invitaba a distintos artistas
a hacer intervenciones. A mí me tocó inaugurar en noviembre, post estallido social, un mes después, y decidí hacer este trabajo donde mostré una imagen que decidí como transmitir en ese contexto, en la ciudad de Londres, que es tan cosmopolita, en un lugar en pleno centro de la ciudad. Quería como transmitir un poquito lo que estaba pasando acá. Entonces decidí hacerlo a través de un paisaje, buscar, bueno, podrían haber sido un montón de imágenes. Me acuerdo que reflexionando cuál podría ser la imagen para contar un poquito esta historia, decidí hacerlo con un paisaje, me parecía muy atingente la cordillera, que es el telón de fondo de todos nosotros, de nuestro país, y de una historia súper sufrida en Chile, desde el colonialismo hasta infinito, y una imagen que también es calma, que también es bastante onírica y esperanzadora, que era un poquito lo que uno sentía también con el estallido, a ratos. Tenía su sube y baja, y me parecía bonito mostrarlo desde ese ángulo, pero a través de una multiplicidad de módulos. Es una imagen construida a partir de notas adhesivas, de post-its, que por un lado estaban mostrando este Chile de manera fragmentada y a la vez de manera unida. Me gustaba mucho que estos 8.000 y tantos post-its que construyeron estos 8 metros de cordillera evocaban la multiplicidad de gente que estaba en la calle también. Y esto de estar todos juntos tratando de construir un nuevo Chile, un nuevo paisaje. Me interesó mucho también cómo esta materialidad frágil, así como los alfileres de Sandra que están ahí en potencia de poder sacarse y la imagen desvanecerse, los post-its también tienen eso en esencia, es una materialidad muy, muy precaria, muy frágil, y inevitablemente van cayendo. Fueron cayendo algunos paulatinamente y pasaba esto de que se generaban estos huequitos blancos que evocaban un poco también los ojos que se fueron perdiendo, y en la noche, con la iluminación que estaba acá atrás, el paisaje también se nublaba un poco. En esta foto en particular no se nota tanto, pero cuando era más de noche se veía como más difusa la cordillera, se veía más abstracta, y era como también esa sensación también de que teníamos un ideal como en la mira, y a veces se nos nublaba el panorama también. Era esa un poquito la idea. Y después pasó que me invitaron a poner esta obra nuevamente, años después, el año 2022 en Suecia, en el Festival de Landskrona, en un contexto bastante particular, que fue para inaugurarlo el día antes del plebiscito de salida acá de la propuesta de Constitución del 2022. Esto se inauguró el sábado, el plebiscito era el domingo. Entonces, para mí también fue muy significativo remontar esta obra en ese contexto, y al construirla, que me demoré varios días en hacerlo, un trabajo que también requiere de mucho tiempo, como lo hace Sandra también. Es muy loco eso, que ambas trabajamos la fotografía de una manera totalmente opuesta a lo que es como el instante de lo fotográfico. Nuestras fotografías se construyen de manera muy lenta y contienen tiempo más que capturen un momento. Y me pareció muy bonito también que bueno, los post-it tienen la connotación simbólica de ser recordatorios. Y a medida que lo montaba pensaba en eso, es como recordar lo que pasó en el estallido y mañana vamos a cambiar la Constitución, o eso pensaba yo. Y fue muy significativo, y acá, bueno, con la inquietud también de, a veces para uno es interesante cuando te toca montar una obra de nuevo, como tratar de hacer algo para aprovechar de experimentar y aprovechar la ocasión. Entonces, por eso en esa oportunidad decidí hacerlo en estas ventanas que jugaban con la luz natural, porque la otra intervención en Londres que les mostré tenía la luz artificial por dentro en la noche, ¿verdad? Acá decidí hacerlo en este lugar
para ver qué pasaba con la luz natural. Y este juego de volverlo un poquito más abstracto y también volverlo más pictórico, como que también es algo que es un recurso que a mí me gusta mucho, así como trabajamos con materiales cotidianos con la Sandra. A mí también me gusta mucho trabajar, a pesar de que soy muy fotógrafa igual, me gusta mucho trabajar con imágenes del teléfono, bajadas de internet, y jugar con esa poca resolución que ayuda a que todo se vuelva más pictórico, a que aparezca la mancha y aparezca el gesto. Y bueno, todos sabemos lo que sucedió, y con Sandra, que además de ser muy hermanas en nuestros procesos creativos, somos muy amigas y hermanas de corazón también, y nos pasó algo muy parecido con todo este proceso, con el proyecto Constitución, y sentimos que había que hacer algo con este texto, que al leerlo nos parecía que tenía artículos, sobre todo con la sección de la naturaleza, es lo que más nos cautivaba, es que tiene artículos que la verdad son bastante conmovedores y poéticos. Y nos parecía muy, muy bonito rescatarlo y hacer un proyecto a partir de eso. Sí, de hecho nuestro proyecto partió releyendo el proyecto y tal como decía en el video, ¿cierto? El texto lo tomamos como una suerte de manifiesto, ¿no? Los manifiestos dentro del contexto de las artes en el siglo XX fueron muy utilizados por las vanguardias, en el cual se escribía un texto de orden político-estético que luego se ponía en marcha en obras, ¿no? Por lo mismo nos parecía interesante tomar la idea de un proyecto de constitución para Chile como una suerte de manifiesto, especialmente en este caso acotado al ámbito de los bienes comunes naturales. Así que queríamos leerles un par de artículos que están ahí, que de alguna manera describen paisajes, muestran paisajes, nos hablan de los glaciares, de las cordilleras, etc. ¿Ya? Así que vamos a leer un par de artículos que rescatamos. El artículo 18. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. Artículo 135. El Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales. Artículo 136. El Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. Artículo 137. El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Artículo 146. Quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezcan la ley y las demás que ella declare. Artículo 138. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Bueno, a partir de estos artículos que nos causaban harta nostalgia igual y nos parecían muy significativos, porque finalmente la naturaleza, la tierra es lo que nos sostiene, nos interesó trabajar con imágenes de archivo. Ahí les voy a contar un poquito del proceso. Trabajamos con imágenes familiares, imágenes encontradas por ejemplo, estas son postales que encontramos en el Persa, ¿cierto? Trabajamos con postales, o sea, con diapositivas, muchas de mi abuelo paterno, que tomaba muchas fotos de paisaje. Trabajamos con hartas imágenes que provenían del pasado igual. Y tratando de usar ese imaginario para luego
intervenir esas imágenes, hacer todo un proceso de trabajo sobre las imágenes y a través de distintas materialidades trabajar con la idea del desvanecimiento de estas imágenes, de cómo la naturaleza va paulatinamente degradándose y desvaneciéndose si es que no la cuidamos. Y ahí nacieron una seguidilla de obras a partir de distintas estrategias visuales, ¿cierto? Que trabajan eso, el desvanecimiento, la impermanencia, lo efímero, y que por un lado hace que las imágenes se vayan desvaneciendo, pero también siempre queda algo, también está ahí impotencia, que es un poco un juego con la presencia-ausencia de esta naturaleza, de este paisaje que nos acompaña. Esta serie de obras, por ejemplo, son paisajes de distintos puntos de Chile, donde están impresos en tela y con un trabajo de deshilado, que es sacar hebras de hilo, porque las telas tienen esta trama, ¿cierto?, verticales y horizontales. Uno saca una de las tramas, queda la imagen, pero de manera más desvanecida, un trabajo bien minucioso, bien lento también con lo fotográfico. Y ahí está un poco como algunas imágenes tenían esta intervención un poco mayor, otras menor, como va pasando también como en la realidad con ciertos ecosistemas. Bueno, acá hay algunos detalles de procesos de obra, de las obras en tul, donde también se trabajó la noción de la impermanencia y el desarme de la imagen, en este caso desde la transparencia, porque dependía del punto de vista en que se viera la imagen para efectivamente verla o no. Correspondía a un tríptico de 3 imágenes, 2 de mar y 2 de mar y una de cordillera, donde curiosamente a veces el mar parecía cordillera, ¿no? Específicamente por esta forma translúcida. Además, se hizo un poco la sensación de negativo, porque en el fondo los oscuros consistían en el vacío de la imagen. Por lo tanto, la tela como tal estaba en negativo, pero se armaba la imagen con el fondo, ¿no? Bueno, el montaje de todas estas obras iban siempre acompañado de ciertos artículos en las salas de exposición. Fueron 3 exposiciones en distintos puntos donde se articularon distintas obras y distintas maneras de trabajar la imagen. Acá viene otra serie de obras que está trabajado directamente sobre páginas de la Constitución, sobre los artículos de la naturaleza, de los bienes comunes. Acá son impresiones fotográficas sobre estas páginas que luego, al montarse en su conjunto, arman paisaje. Un paisaje también fragmentado, un paisaje incompleto, ¿cierto? Ahí hay un proceso de montaje de una de las versiones que hice con ese tipo de impresión, ¿cierto? Que aprovechamos la oportunidad de estar en 3 lugares distintos para hacer al final distintas propuestas de montaje y de visualización de las obras. Después trabajamos otras obras a partir de la idea de lo efímero, ¿cierto? Trabajamos acá una imagen a gran formato a partir de 4.000 y tantos post-its que construían esta imagen, que luego de manera paulatina, con intervenciones en salas, en la galería, fuimos desvaneciendo poquito a poco, ¿cierto? Aprovechando de hacer en el fondo el ejercicio de ir interviniendo directamente en la imagen y aprovechando la materialidad que lo permitía. Aquí se muestra parte del proceso de trabajo de la como
división de colores, cómo se arman las imágenes fotográficas en tela, ¿no? Entonces, inicialmente está este trabajo que la verdad es bastante artesanal, aunque sea hecho en Photoshop, de división de capas, porque de alguna manera la capa gráfica se articula de una manera muy cercana a la capa material del tul. Y esas distinciones, esas divisiones que se realizan desde el computador, que es lo que estamos viendo ahí, luego llega un proceso de ajuste de lo que sería una paleta de color a partir de superposición de tules, que termina armando, bueno, lo que sería un patrón de corte, donde se dibuja de forma manual toda la estructura de la imagen, luego se articula una superposición de capas y luego el proceso es bien complejo porque yo voy cortando como por niveles, ¿no? Justamente para terminar en una imagen fotográfica con tela sujeta con alfileres. Ahí está la otra. Aquí hay parte del proceso de cómo pasa de fotografía a imagen gráfica a patrón y posteriormente viene todo el trabajo de corte. Creo que viene lo tuyo. Ahí está la imagen de Sandra en su proceso de desarme. Finalmente en esa exposición terminaron esas 2 obras que eran las de mayor formato en el piso, completamente. Que también es interesante esa idea de un proceso que es bastante artesanal, manual, bueno, digital, análogo, porque ambas trabajamos desde procesos que involucran lo digital, pero terminan en análogo y viceversa, y que son procesos de largo aliento, de un trabajo bien minucioso, que lo disfrutamos mucho a propósito, no es que nos torturemos. y el desvanecimiento de estas imágenes nos parecía también súper relevante, porque es una manera de también jugar un poco con los límites de lo fotográfico, de cómo la imagen también entendida como algo de captura de un momento, un instante, también se puede volver orgánica, efímera y no contener y no perpetuar con la idea de la naturaleza por detrás, ¿verdad? Bueno, como les contaba, en la galería quedaron las obras desarmadas, pero estaban estos visores con las diapositivas que mostraban la imagen original que a partir de la cual se hacían las obras, y la gente podía visualizar un poco en el proceso qué es lo que estaba ahí detrás. Bien, yendo un poco a los contenidos del libro que estamos presentando hoy día, porque el libro contiene justamente estos procesos de investigación de archivo, el proceso de producción de obra y también los registros del montaje de las distintas exposiciones, pero también contiene algunos textos que en el fondo desarrollan cosas que uno cuando va a la muestra no necesariamente ve, ¿no? Como por ejemplo, hay un texto que desarrolla el título, ¿no? El título, Bienes comunes, la cordillera y el mar faltaban del todo, proviene de una mezcla de coincidencias, podríamos decir. Bueno, bienes comunes, por supuesto, viene del texto constitucional del capítulo de bienes comunes naturales, ¿no? Pero la cordillera y el mar faltaban del todo, proviene de una reflexión que empezamos a articular, que se relacionaba con justamente lo que estamos viendo acá, que es una obra que no es nuestra, es de David Caspar Friedrich, una obra decimonónica, romántica, que nos muestra un paisaje un poco amenazador, ¿no? Desde ahí hay un texto que publica Pablo Yarzún,
en la cual elabora 3 conceptos fundamentales que para nosotros eran interesantes, no solamente para como aproximarnos al problema del paisaje, sino también para aproximarnos al análisis de los textos que estábamos rescatando. Estos conceptos eran el desgarro, la falta y la exigencia. Hay, en ese texto de Pablo Oyarzún, él analiza unos escritos que se realizaron en el mismo año de producción de la obra esta de Friedrich. Y les quiero leer aquí un pequeño fragmento. Dame un segundito. El texto que escribe Heinrich von Kleist, que se llama Sensaciones ante una marina de Friedrich, que es citado por Pablo Oyarzún en el texto que les comentaba. Y Friedrich escribe lo siguiente: supone una exigencia que formula el corazón y un desgarro para expresarme así que la naturaleza le inflige a uno. Está escribiendo sobre este cuadro. Pero esto es imposible ante el cuadro, y lo que yo debía encontrar en el cuadro mismo lo hallé solo entre mí y el cuadro. Y era una exigencia que mi corazón hacía al cuadro y un desgarro que el cuadro me infligió. Y así, yo mismo fui el capuchino. El cuadro era la duna, pero aquello hacia donde debía mirar, el mar, faltaba del todo. Desde ahí entonces, para nosotras, la cordillera y el mar faltaban del todo, precisamente por este juego de representación. Lo que nos presenta el texto y tiene que ver con esta posibilidad de estar frente a una imagen del paisaje y trasladarnos de algún modo emocionalmente frente a ese paisaje. Cuando nosotros miramos la pintura del mar, de alguna manera le exigimos a esa pintura que nos entregue las sensaciones de estar frente al mar, ¿no? Pero el mar en la pintura falta completamente, porque no está el mar ahí. Por lo tanto, nosotros le exigimos al mar, o le exigimos al cuadro que nos presente el mar. Y ahí es entonces donde aparece la falta. A partir de esta relación de conceptos, de alguna manera aparecía, ¿no?, esta idea de que dentro de los textos de la Constitución también hay una falta, ¿no? Está la falta porque en estricto rigor los glaciares nunca estuvieron en el texto, ¿no? La montaña nunca estuvo ahí, el mar nunca estuvo ahí, pero para nosotros hay una exigencia hacia ese texto. Nosotros no solo le exigimos entonces a ese texto que nos presente el paisaje, sino que le estábamos exigiendo una idea, ¿no? Una idea ideal, valga la redundancia, una idea de Chile, que básicamente se quedó ahí en entredicho, ¿no? Por lo tanto, es interesante de qué manera este imaginario que nosotros presentamos de la lectura del texto y las obras, ¿cierto?, que se desmaterializan, cómo ambas, de alguna forma, están presentando esta idea de vacío, esta idea de como este linde entre lo que está y no está, lo que fue y no será, ¿no? Que claro, lo ponemos un poco en relación con estas imágenes, ¿no? También el texto del libro nos presenta una serie de coincidencias. Ahí cuando ustedes lo reciban y lo revisen podrán leerlas. Son unas coincidencias un poquitito forzadas, pero que son entretenidas, entre justamente el cuadro de Friedrich, que presenta como el estándar de representación pictórica romántica, y lo que ocurre en 1810 en este territorio, ¿no? En este territorio ocurren cosas en 1810 que no las vamos a recordar ahora, pero que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo en ese momento, que justamente es cómo se plantea una idea de Chile, ¿cierto? Y que paradójicamente fue el mismo año en el cual se realiza la pintura de Friedrich. Sumando estas coincidencias un poco forzadas y un poco interesantes y un poco graciosas también, con posterioridad, revisando el catálogo, nos dimos cuenta con Coti que había una imagen que habíamos repetido,
¿cierto? Fue una suerte de coincidencia, error, que en un momento dijimos, oh, nos equivocamos, ambas trabajamos una misma imagen. Pero bueno, después fuimos como repensando el problema del error, pensando en que era una muy interesante coincidencia. Porque justamente la imagen que trabajó Coti, la única imagen que trabajó Coti y que trabajé yo también, es la imagen del desierto de Antofagasta, donde está al fondo el volcán Licancabur. Y después buscando esa traducción, ¿cierto? En Kunza, Licancabur significa la montaña del pueblo, lo cual nos pareció una coincidencia nuevamente muy interesante, que lamentablemente no alcanzó a quedar en el libro, pero aquí es un buen momento para comentarla, ¿no? Bien, y para cerrar esta parte, ¿no? Queríamos leerles un par de fragmentos del catálogo, porque este catálogo también contiene un texto muy hermoso que escribió Andrés Muñoz, ¿ya? Les quiero, justamente en torno a lo que significa traspasar de un libro a una obra y de una obra a otro libro, ¿ya? Les voy a leer entonces aquí un par de fragmentos del texto de Andrés. Dice: un pueblo que se autoimpone la tarea de superar la estructura dictatorial desde una escritura nueva, un proceso para volver a entender la gramática de la convivencia, la sintaxis de la justicia, la ortografía del futuro. Proyecto, trabajo y obra en torno a un proyecto y trabajo que no logró ser más que un libro, con toda la simpleza y potencia que implican esos centímetros cúbicos de celulosa y tinta. ¿Cuánta idea de país puede caber en un lote de hojas? ¿Cómo se encuaderna una noción de patria? ¿Cómo se diagrama un paisaje que intenta ser común, pero que inevitablemente se escapa del formato? ¿Con qué tipografía escribimos la palabra Chile? ¿Con cuántas tintas coloreamos sus emblemas? Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje, nos arroja Nicanor como remate en el poema de Chile. Más adelante escribe: obras que no restituyen, que no encontrarán un depósito donde acumular polvo, ni valor patrimonial, ni pared para decorar, caprichos particulares, objetos que no serán transados, ni heredados, ni inventariados. Solo el libro quedará para evitar que las capas del tiempo acaben cubriendo las transitorias permanencias que han propuesto. El libro como medio, el libro como recurso definitivo para sortear el olvido, como soporte irrefutable para alojar la impronta, como espacio suficiente para contener su intención de compensar las ausencias y abandonos que nunca han logrado entrar en todo el limitado campo visible del paisaje chileno. Bueno, mencionar también que Andrés Muñoz, que nos regaló ese hermoso texto, fue el diseñador de este libro, quien fue un tremendo apoyo en la estructuración de esta manera, de esta memoria finalmente que es este libro. Y para cerrar, quisiera leerles el último fragmento de este libro antes de pasar a poder entregarles sus ejemplares y agradecerles. Texto escrito por Sandra. Pensar la naturaleza como bienes comunes es comprender el territorio como un conjunto de ecosistemas. Pensar la naturaleza como bienes comunes es compartir un patrimonio. Pensar la naturaleza como bienes comunes implica una responsabilidad colectiva. Pensar la naturaleza como bienes comunes es hacerse cargo de eso que nos excede de la naturaleza y que se autorregula en el tiempo, sin nuestra intervención. Pensar en la naturaleza como bienes comunes es concebir el territorio como identidad. Pensar en la naturaleza como bienes comunes es nombrar desde la colectividad el territorio que habitamos. Pensar la naturaleza como bienes comunes es trasladar el yo al nosotros. Pensar la naturaleza como bienes comunes es entender que si de algo se compone la naturaleza es de fuerza y de tiempo. Pensar la naturaleza como bienes comunes es reconocer que pertenecemos al linde entre la cordillera y el mar. Eso. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por venir. Y bueno, tenemos ahora copias disponibles para entregarles y también tenemos ahí atrás un pequeño... es verdad. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, si es que hay alguna... Pasamos la palabra, exacto. Puede ser con o sin micrófono, como les acomode más. El texto no entró en el volcán está en las imágenes, pero no quedó el texto sobre el volcán. Eso fue posterior. En el Sí. fondo ese error, coincidencia, nos dimos cuenta, apareció, nos dimos cuenta después de que ya habíamos construido el libro. O sea, ahí está igual. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces ahora pasamos a regalarles su libro. Ojalá lo disfruten, ojalá lo puedan compartir en familia, comentar, reflexionar con la gente que quieran.